Ser podcast. Ser homosexual no es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distingamos pecado por delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo. ¿Y vos cómo andás? Episodio 25. Adiós rogando. Hola Nerea, hola a todos, todas y todos. Hola compañero, hoy es un día muy especial, que hay que decir hola y algo más. Y claro, felicidades porque cumplimos un añito. Se me ha pasado volando, ¿eh? O sea, espero que la gente que estáis al otro lado también y que tengáis muchas ganas de más porque a nosotros carrete nos sobra. Pues fíjate, Nerea, que una de las primeras cosas que aprendimos en lo normal fue que aquello del lobby gay era una auténtica falacia. 2 de cada 3 mayores LGTBI viven con una pensión no contributiva. Hoy vamos a conocer precisamente una prolongación de esa historia, porque son muchos los miembros del colectivo que terminan o han terminado viviendo en la calle. Hemos dejado atrás la Semana Santa, que son unos días importantes para la gente que es creyente. El catolicismo es parte de la identidad cultural de nuestro país y para mucha gente también sigue siendo un lugar de comunidad, de consuelo, de apoyo mutuo. Aquí hemos detallado cómo la Iglesia Católica ha perseguido abiertamente el colectivo y aún lo hace a través de organizaciones muy poderosas. Pero en un nivel menos institucional y más íntimo, los valores cristianos de base, con el amor al prójimo en el centro, no friccionan con los nuestros. Y hay personas del colectivo que lo viven así. Hoy tendremos la oportunidad de escucharles. Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. Escuchábamos hace un momento al Papa Francisco. Ser homosexual no es un delito, sí, pero es pecado. Primero distingamos pecado por delito, pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo. Es una cuestión que lleva décadas en el candelero. ¿Se puede ser LGTBI y abrazar la fe cristiana? ¿Hay cabido en el seno de la Iglesia Católica para gays, lesbianas, transexuales o bisexuales? El discurso de la Iglesia ha cambiado poco en esos años, pero parece que la llegada de Bergoglio a San Pedro ha supuesto un paso adelante hacia la tolerancia y por eso íbamos a hablar de este tema con cristianos que pertenecen al colectivo. Raúl Peña es portavoz de Crismom, comunidad LGTBI cristiana de Madrid. ¿Qué tal, Raúl? Hola, ¿qué tal? Zuelki López es también miembro de Crismom. ¿Qué tal, Zuelki? Muy bien. Y Miguel Sánchez Zambrano es miembro de Cristianos Gays y es autor del libro Homosexualidad, las razones de Dios, publicado por Ediciones San Pablo. ¿Qué tal, Miguel? Pues estupendamente, con vosotros estupendamente bien. Hola a todos. Para empezar, yo creo que estaría bien que cada uno de vosotros nos contara cuál es su propia experiencia, cómo compatibilizáis vuestra fe con la pertenencia al colectivo. Zuelki, si quieres empezar tú, que te tenemos aquí. Mi experiencia, en principio, el ser cristiana es un estado, es un modo de ser, de estar, de sentir, de existir. Y mi identidad sexual dentro del colectivo, pues también es un estado, es una manera, es un ser. Hay una compatibilidad absoluta porque ambas están conectadas para mí con el ser. Es decir, ser del colectivo LGTBI es lo mismo de ser cristiano porque es una unicidad. Para mí es lo mismo y así lo vivo en mi día a día. Para mí son dos realidades indisolubles de la persona y en ese sentido no veo mayor problema en ser a la vez una persona creyente, en este caso cristiana, y LGTB. Pues lo tengo claro, yo creo que está claro, soy hijo de Dios, estoy bautizado en la Iglesia Católica, por lo tanto la identidad hijo de Dios me parece que prevalece por la identidad sexual que cada uno tenga. Dios me dio como un regalo la identidad homosexual, pues bendito sea Dios. ¿En algún momento os ha generado algún conflicto por declaraciones de anteriores papas o incluso de eclesiásticos? ¿En algún momento os habéis planteado renunciar a la fe cristiana por el conflicto con el colectivo o cerrar las puertas del armario y negar vuestra propia sexualidad? ¿Os ha sucedido esto? El proceso de aceptación de nuestra condición pareciera que al inicio pues es complicado porque venimos de todo un condicionamiento, ¿no? Pero cuando he trabajado mi identidad sexual, cuando he trabajado mi condición sexual, cuando me he sentido no distinta, ajena, diferente, sino que me he sentido lo que soy, he podido entonces asumir mejor mi cristiandad. Sí,
que al inicio te sientes pecaminosa, porque el concepto de pecado lo tenemos como muy incrustado en el ADN, pero yo creo que cuando tú trabajas esa identidad desde lo más profundo de ti, cuando tú te aceptas en un 100%, esa aceptación luego la puedes imprimir, la puedes plasmar en cada uno de los roles que te toca desempeñar. Entonces, nunca pensé ocultarme dentro de la iglesia, ni dentro del cristianismo, ni dentro de la fe, pero sí me sentí muy, muy controvertida interiormente. Pero he hecho muchísimo trabajo interior con eso y eso hace que yo hoy en día pues no haya en mí ningún atisbo ni asomo de esconderme, de enclosetar mi fe, ni mucho menos mi identidad sexual. Pues en mi caso me gusta cómo habéis planteado el inicio de esta pregunta, hablando no tanto de pecado como de renegar o renunciar. Sí que es verdad que hay, sobre todo en los primeros momentos de nuestra vida de fe, una situación en la que uno se plantea si lo que está haciendo está bien o está mal. Todos los mensajes que recibe son negativos, como también son negativos los mensajes que desde el colectivo muchas veces se reciben a las personas creyentes, cristianas. Entonces yo sí me he planteado en algún momento no tanto renunciar a la fe cristiana como a la práctica cristiana, porque al final la fe es un don de Dios y yo en mi caso por suerte nunca se ha tambaleado. Ahora, la pertenencia a una iglesia concreta, pues sí, se me ha planteado muchas veces como algo, como si me merecía la pena o no. Y por supuesto que en algunas ocasiones he negado mi propia orientación, mi propia identidad, y lamentablemente es algo que se sigue haciendo, porque los mensajes no han cambiado, han variado ligeramente, pero los mensajes no han cambiado, tienen que cambiar todavía. La base del libro de mi autoría, como decía antes, Homosexualidad, las razones de Dios, pues parte de mi propia experiencia. Yo recibí una condena brutal cuando tenía 14 años por ser homosexual. Esas eran las circunstancias de que ya había estrenado mi sexualidad con otro chico y estudiaba en los Escolapios y un sacerdote pues me condenó a un doble infierno por haber experimentado lo que había experimentado. Eso produjo en mí desde adolescente, era una persona creyente y mi familia pues muy religiosa. Me sentí una división interna dentro de mí, un adolescente que no podía razonar aquello. En realidad sufrí un abuso emocional y de poder, de índole sexual. Y aquello desencadenó, pues nada menos que en mí una patología epiléptica, que por otra parte la misma iglesia me decía que Dios me amaba. Pero bueno, un adolescente evidentemente no tenía yo juicios ni posibilidades de razonar nada de aquello, y esa división interna me derivó en un foco epiléptico, que he logrado a base de muchísimo trabajo personal, también increíble, cerrarlo, ¿no? Y sobre todo porque he tenido la enorme suerte de hacer un proceso de justicia restaurativa, donde se encuentra el agresor y la víctima, y en este caso el sacerdote ya no vivía, pero el superior, el provincial de España de los Escolapios, vino a Granada y pues para levantarme la condena que yo necesitaba que me siguiera haciendo, ¿no? Que me levantara la condena y que me bendijera. Bueno, he conocido a las dos iglesias, la iglesia que condena, que rechaza sin paliativo, y la iglesia que me ha bendecido y me ha levantado la condena. Creo que es la iglesia actual hacia donde tenemos todos que empujar un poquito para que se vaya, bueno, un poquito no muchísimo, para que se vaya abriendo, y precisamente eso es lo que trato en mi libro, de desmitificar, de construir toda la condena que existe en el Antiguo Testamento y en la cual la Iglesia se basa para seguir no asumiendo lo que somos. Esa ha sido mi historia. Hacíamos antes alusión a las palabras de Bergoglio, del Papa Francisco. Ser homosexual no es un delito, sí, pero es pecado. ¿Hay que conformarse con vivir en pecado de por vida? No sé, ¿cómo podemos entender esto? Creo que estas palabras que habéis leído hay que entenderlas en su verdadero contexto y con su verdadero pronunciación, énfasis o como queramos decirlo. Incluso con la gestualidad visible del Papa, que en este caso de la radio no podemos tenerla, pero sí su entonación, y eso es suficiente. Esto es en el marco de una entrevista en la que la periodista le está preguntando sobre una serie de temas y el Papa está respondiendo no para el pueblo de Dios en general, sino para los obispos, los cardenales y en general la curia. Por eso el Papa hace ese inciso en el que dice: ser homosexual no es un delito. Y él se responde a sí mismo como si le respondieran los obispos diciendo sí, pero es pecado. Y vuelve a contestar dando su versión, digamos. Primero de todo, distingamos pecado por delito, pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo. Es decir, les está diciendo a los obispos y a los cardenales que se están empeñando en algo que está escrito en el catecismo, que es, entre comillas, una menudencia, cuando hay muchos de ellos
que les falta caridad con el prójimo, y eso sí está reflejado en la Biblia. Eso sí es algo que Jesucristo dice que Dios va a valorar, si hemos tenido caridad con el prójimo o no con quién nos hemos acostado. Yo creo que lo que está haciendo es una defensa de la realidad del LGTBI ante la curia, digamos. Y sí que es verdad que es una buena defensa, pero todavía es insuficiente, porque el hecho es que el catecismo no ha cambiado. Si va a cambiar con este papado, yo lo dudo, porque me parece que el cambio es tan brutal que no va a ser posible que sea en este papado. Yo creo que como cristianos uno de los principales principios que debemos tener muy presente es el no juicio. El juicio y los juicios de valor son realmente, si lo vemos, es como denigrar pues de cada persona, y un cristiano no está llamado a enjuiciar. Los juicios no son competencia de un cristiano en ninguna de sus jerarquías, en ninguno de sus niveles. Yo creo que cada quien tiene sus propias cuentas dentro de nuestra relación con Dios, con el Padre, o como cada quien quiera denominarle. Y yo creo que en esa cuenta íntima pues se harán los ajustes que haya que hacer, pero no puede venir un juicio, y menos de un cristiano, de nadie, y menos de un cristiano. Y yo creo que es un juicio de mucho valor el condenar la homosexualidad y incluso el diferenciar la sexualidad del acto sexual. ¿Cómo desligas la naranja del zumo de la naranja? Porque es que es complicado, ¿no? Desde luego celebro la posición del Papa, claro que la celebro, creo que sí hay un camino abierto hacia una conciliación, hacia un reconciliar cosas, pero como se ha dicho, pues falta bastante. Todo acto sexual fuera del sacramento de matrimonio es pecado, pero da igual que sea homosexual o heterosexual. Entonces, por lo menos ahí estamos igualados. No es una condena explícita, o concreta al acto homosexual, sino a todo acto sexual fuera del sacramento. Si Dios me da la sexualidad, me otorga el ser sexuado y poder ejercer esa sexualidad, y la Iglesia me lo reconoce, la Iglesia me reconoce que esa identidad sexual pues es buena, no es condenable, pero ¿cómo me prohíbe ejercer lo que Dios me ha otorgado como don? Y si para ejercerlo tengo que pasar por el sacramento del matrimonio, pues nada, muy bien, pues que me admitan en el sacramento del matrimonio. No, Dios no ha hecho sexuado y por lo tanto no ha hecho con la facultad de ejercer esa sexualidad y vivirla pues estupendamente bien. Entonces en ese sentido pues no siento en absoluto que peque, porque simplemente cuando ejerzo mi sexualidad, porque es un regalo a Dios que me ha concedido, y si me lo ha concedido es para poder disfrutarlo. No hace muchos días el cardenal Hollerich, que forma parte del nuevo Consejo de Cardenales, que asesora al Papa, hacía una reflexión. Primero decía que la manera de referirse de la Iglesia al colectivo LGTBI como intrínsecamente, a sus actitudes como intrínsecamente desordenadas, era un lenguaje dudoso, y luego hacía una reflexión que era la siguiente: si los homosexuales no se sienten bienvenidos en nuestra casa, probablemente se irán. Es una especie de advertencias hacia esa parte de la Iglesia que sigue siendo rígida y conservadora en su lectura de las Escrituras y en su exclusión del colectivo. En principio creo que esto de se irán o no se irán, eso es que es muy subjetivo, ¿sabes? Es que te irás o te irás dependiendo de cuán acusado y cuán perseguido te sientas. Y yo aquí tengo una percepción pues muy subjetiva. Cuando estás en convicción, y yo creo que la fe es un poder de convicción tremendo, no mueven tus cimientos el que quiere, sino el que puede. Y yo creo que permanecer en una línea católica, cristiana, dentro de una fe, depende de ti. Y yo he estado presente en recintos espirituales donde se habla y se sataniza la homosexualidad. ¿Qué tanto eso me afecta? Porque me va a afectar en la medida en la que yo crea que realmente eso es o no es pecaminoso. Cuando tú estás en convicción, son palabras que puedes tomarla desde una perspectiva diferente. No me siento ofendida en ningún momento cuando estoy en cualquier contexto y he satanizado, condenado o descalificada la homosexualidad. Pero desde esa visión, desde la visión que yo tengo, pues me quedo igual allí, instalada, y sigo asistiendo y pertenezco a lo que yo deseo pertenecer y a lo que siento que tengo derecho a pertenecer. En ningún recinto, y mira que me sucede ahora, ayer, anteayer, cada día sucede.
Y porque en cualquiera de los recintos eclesiásticos que vayas, de cualquiera, sea la fe que se profese, siempre basada en el cristianismo, pues vas a encontrar esa expresión. Yo lo llevo mucho a ese trabajo, siempre lo llevo al trabajo interno. ¿A qué tiene que ver esto conmigo? ¿Para qué yo atraigo qué es mi condición? ¿Cómo estoy yo con relación a mi condición? Esa es mi posición. Bueno, yo creo que estas palabras del cardenal Hollerich son muy bienvenidas, al menos por nuestra comunidad de Crismón son muy bienvenidas porque abren puertas. La referencia a que debería cambiar el lenguaje es que deberían cambiar tantas cosas en el lenguaje de la Iglesia, los actos sexuales de personas LGTBI, porque si, como decía Miguel, Dios las ha hecho así. Es que hay personas que no pueden usar su vista por tener los ojos verdes y deben ir con los ojos cerrados siempre. Es que es algo tan absurdo que cuando lo llevas a una metáfora sencilla es que te da hasta risa. Pero el problema es que hay muchas personas en la Iglesia, probablemente muy afectadas por su homofobia interiorizada, que siguen empeñadas en controlar la sexualidad. Curiosamente, intentan controlar la sexualidad incluso dentro del matrimonio, porque no cualquier acto sexual dentro del matrimonio no es pecaminoso. Y luego, respecto a la reflexión de que si los homosexuales no se sienten bienvenidos en nuestra casa, probablemente se irán, puede que sí, puede que no. Pero es que esa frase se podría aplicar a tantas realidades que son hermanas de los LGTB, a las mujeres, a las personas divorciadas, a los sacerdotes casados. En fin, yo creo que la Iglesia tiene que renovarse de arriba abajo, porque el desgaste de 2000 años la puede tumbar, yo creo. La puede quebrar. A ver, la Iglesia me ha mostrado el rostro de Dios, me ha enseñado su palabra, una palabra que me acoge, que me acepta tal como Él me ha hecho, como no puede ser de otro modo. Y desde dentro tenemos que empujar a esta Iglesia hacia adelante y voy a luchar por abrir, por que se abran un poco los ojos. Y todo es un trabajo de construcción en lo que se basa la Iglesia para la condena de la homosexualidad. Es de construir desde la Escritura. La Escritura es la del Antiguo Testamento, es donde se manifiesta esa condena, pero la condena a la violencia sexual. Ahí está Sodoma. Pero en ningún momento la Escritura condena la relación homoafectiva mutuamente consentida y asumida libremente por dos que se aman. Es fundamental que Dios nos ama tal como nos ha hecho, como no puede ser de otro modo. No, nos quedamos en la Iglesia y vamos a ayudar con todas nuestras fuerzas a clarificar toda esta situación. Miguel, tú has hablado antes, has mencionado una palabra, no sé si clave o tabú en este caso, que es la palabra matrimonio. Hace unos días la Iglesia Católica Alemana anunciaba que podrá bendecir parejas homosexuales a partir de 2026, algo que, por cierto, también anunció la Iglesia Anglicana hace una semana. ¿Qué debemos entender por bendecir parejas homosexuales? ¿Qué debemos entender por ese verbo? Volvemos a lo de antes que decía, que es complicado que la Iglesia pueda bendecirnos a la pareja homosexual, quiero decir, pueda bendecirnos en tanto en cuanto estamos pecando, pero porque no se nos accede al sacramento del matrimonio o se reforma la moral sexual, que es lo que habría que plantear de fondo, o evidentemente si según la Iglesia estamos pecando, ¿cómo nos va a bendecir a unos pecadores que además se comprometen a seguir pecando? Entonces la Iglesia alemana está dando no sé si estos pasos pues nos entusiasman pero es que no es posible. Señores, esta moral sexual tiene que cambiar. No puede ser que haga falta un sacramento para que la relación heterosexual, en este caso también homosexual, la que sea válida ante Dios. Pero si Dios me ha hecho así, ¿cómo me va a negar la práctica de lo que me ha hecho Él voluntaria y porque ha querido hacerlo? Yo estoy de acuerdo con Miguel, hay que reformar la doctrina de la Iglesia. Yo creo que sí se pueden bendecir parejas homosexuales, y a pesar de que la doctrina diga que los actos que realizan son intrínsecamente desordenados y bla, bla, bla. Hay una vía, digamos, fácil, que no es bendecir en sí la pareja, sino las personas que forman esa pareja. Nada ni nadie en la Iglesia dice que no se pueda bendecir a una persona, como a ti te ocurrió, Miguel. Incluso aunque esa persona dude de que no vaya a seguir pecando para ellos. La Iglesia Anglicana quiere empezar a hacerlo, la Iglesia Católica Alemana lo ha planteado. Yo creo que son pasos adelante, pero escasos. Creo que son demasiado tímidos. Creo que deberíamos pedir que fueran más serios. Esto es un poco como conformarnos con las migajas. Exigimos una igualdad de derechos humanos. Es que no estamos hablando de entelequias ni de lujos, no, estamos hablando de derechos humanos. Hemos tocado un punto que además me toca de cerca. Estoy casada en una relación igualitaria, ¿no? ¿Qué creo, Beno? Dios bendijo a su hijo y lo bendijo para siempre.
¿Quiénes somos para negar una bendición? Al yo unirme a una pareja igualitaria, es decir, en mi caso a otra mujer, estoy queriendo la bendición de Dios. Y la bendición de Dios no es algo que se da en una palabra, es un estado que se percibe, que se siente, que se experimenta cuando estás exactamente en intimidad con ese vínculo de fe. De manera que voy a tomar esto que nos trae Raúl, de que se bendice a las personas. Entonces yo apelo a esa identidad divina en cada uno de nosotros. Creo que cristiano es porque que es un cristiano. Un cristiano es aquel que está convencido de que el Cristo mora en sí mismo. Entonces sencillamente ya estamos bendecidos, y una unión, sean hombres, mujeres, sean heterosexuales, está conformada por hijos de Dios. Así que bienvenidos sean todas las bendiciones que quieran otorgar. Zuelki, para terminar y retomando tus palabras, ¿qué podemos decir específicamente del caso de las mujeres LGTBI dentro de la Iglesia? Porque dentro de las propias jerarquías eclesiásticas, en las órdenes, en el culto, estamos en un lugar pues relegado, ¿no? En el caso de las lesbianas, imagino que será aún más notable este segundo plano. Las mujeres estamos relegadas en los siglos de los siglos en todas las áreas y ámbitos. Y ha sido una lucha tremenda, grande y hermosa de muchos colectivos, como el feminismo, como las lesbianas y como las mujeres diversas. Yo me considero una mujer diversa. Ahora bien, dentro de la Iglesia, sí, a través de la corriente mariana ha habido reconocimiento de la mujer, pero a nivel jerárquico todavía somos invisibles. Creo que esto es una situación, un conflicto que está presente y va a seguir siendo trabajado, debatido, pero no creo que por el hecho de ser mujeres y en sí invisibles como género, eso influya más o menos dentro de este proceso de exclusión de la homosexualidad, porque finalmente somos homosexuales igual que el hombre. Igualmente estamos excluidas. La mujer lesbiana se puede tender a que es doblemente tachada. Yo diría que una sola tacha ya es una tacha. Y una X más una raya más para un tigre, pues no lo hace más tigre o menos tigre. Pues Raúl Peña, Zuelki López, Miguel Sánchez Zambrano, muchas gracias por haber reflexionado junto a nosotros sobre religión y homosexualidad, y sobre todo por haber aportado tanto sentido común a este discurso y a esta polémica. Gracias, ha sido un placer. Bueno, gracias a ustedes, gracias a este espacio, gracias a Lo Normal, a Nerea, a Antonio y a todos los que nos acompañaron. Gracias. Como comentábamos en el pasado episodio de Lo Normal, Uganda se ha sumado a los pocos países de África que contemplan la pena de muerte para quien mantenga relaciones homosexuales. Ha aprobado una nueva ley que endurece sus políticas anti-LGTBI, no solo criminalizando las relaciones entre personas del mismo sexo, como ya hacía desde hace una década, sino penalizando la simple sospecha de ser gay, lesbiana, bisexual o transexual. Nuestro compañero Pablo Morán ha hablado En Punto de Fuga, el programa que dirige, con Kasia Nabagesera, una de las activistas LGTBI más destacadas de Uganda y de toda África. Kasia le comentaba a Pablo cómo se ha llegado a esta situación. En realidad todo esto ha sido un proceso que ha durado 10 años. Siempre intentaron sacar y aprobar la ley y fracasaron, pero ahora se están acumulando muchos problemas en el país y necesitaban una gran distracción de esos problemas. Somos nosotros los que tenemos que pagar ese precio, pero sobre todo ahora que estamos a punto de celebrar unas elecciones y necesitan desviar la atención de todos estos problemas. Ellos necesitan hacerlo, pero es muy lamentable. Kasia comentaba cuáles son algunas de las medidas que contempla la ley. Este proyecto de ley es muy duro porque criminaliza la identidad sexual. Es decir, que el hecho de hablar contigo ahora por teléfono o poner cualquier mensaje en redes, por ejemplo, representa ahora un crimen que se puede castigar con hasta 20 años de cárcel. Hay muchas personas muy preocupadas porque la gente está denunciando a las autoridades a sospechosos de ser homosexuales. Los propietarios no pueden alquilar sus casas al colectivo. Nuestros padres están obligados a denunciar a sus hijos por ser homosexuales. Nos preocupa que haya personas que abusen de esta ley y traten de utilizarla para sus propios intereses. Actualmente ya hay mucha intimidación al colectivo. Los chantajes comenzaron hace mucho tiempo y lo que nos preocupa ahora es el coste que puede tener para mucha gente la entrada en vigor de este proyecto.
La aprobación de la ley supuso una celebración con cánticos y bailes por parte de los propios parlamentarios ugandeses. Es ilegal respecto a nuestra Constitución. Ver a las personas que se supone que deben aprobar leyes, que deben proteger a todos los ciudadanos del país, saltando sin parar y amparándose en convicciones equivocadas de la Biblia y adoptando juicios de moral, para mí eso fue muy triste, porque esas son las personas en las que hemos confiado para legislar y conducir el país, y ahora están usando su moral para imponerla al resto de la población. Es una situación muy lamentable y triste. Desde las asociaciones de derechos LGTBI africanas se denuncia que algunas iglesias evangélicas, de las que han proliferado en África, han abanderado esta lucha contra el colectivo. Esa es una seña de identidad de todos los movimientos anti-gay del mundo. Todos hemos visto que esos grupos quieren ganarse el apoyo de la gente y la única manera de movilizar a esa gente es metiéndoles miedo, creando pánico. Les dicen que los homosexuales están persiguiendo a sus hijos y que ellos tienen que protegerlos. Es el ataque tradicional que llevamos sufriendo desde hace 30 años y el mismo argumento que utilizaban los evangélicos en Estados Unidos para oponerse a la homosexualidad y generar miedo entre los legisladores. Esto nos lleva a retroceder 10 o 15 años y a perder todo el trabajo que hemos hecho durante este tiempo. A lo largo de esta última década, el colectivo LGTBI ha sufrido ataques, detenciones y abusos que han obligado a muchos de sus miembros a abandonar el país. En un país en el que la homofobia está tan presente entre la población, los miembros de la comunidad se ocupan de cuidarse mutuamente, especialmente quienes han hecho pública su tendencia sexual. Creemos que debemos mantenernos firmes y juntos y pedir el apoyo de los gobiernos, porque esto no solo está sucediendo en Uganda. Hay muchos países africanos que están proponiendo leyes como estas y da la impresión de que la lucha apenas está comenzando. Necesitamos todo el apoyo posible de nuestros socios internacionales. Llamamos a la protesta contra el gobierno de Uganda y esas otras naciones africanas si necesitamos apoyo. Apoyo de cualquier tipo, por ejemplo, apoyo financiero, porque muchas personas se quedarán sin hogar con esta ley. Apoyo también legal para defender a esas personas. Incluso nuestro trabajo online será ilegal tan pronto como el presidente sancione este proyecto de ley, así que necesitaremos apoyo técnico para proteger nuestros sitios web para que no sean pirateados o eliminados. La entrevista completa de Pablo Morán a la activista ugandesa Kasia Nabagesera, así como un amplio informe sobre la situación de la comunidad LGTBI en África, podéis encontrarla en El Punto de Fuga del 25 de marzo, en la página web de la cadena SER y en todas las plataformas. Lo normal. Un podcast normal. Hace un año, cuando arrancaba este podcast, visitábamos la Fundación 26 de diciembre. Allí conocíamos historias de personas que, una vez llegada a la tercera edad, tuvieron que cambiar sus vidas radicalmente porque se habían quedado solas, no tenían recursos y no tenían ningún tipo de arraigo familiar. Lo comentábamos hace muy poco, la pérdida de espacios seguros para poder desarrollar tu vida con independencia puede acarrear situaciones trágicas para los miembros del colectivo LGTBI. El sinhogarismo es una de esas consecuencias, pero no la única. Beatriz Nogal ha vuelto a la Fundación 26 de diciembre y ha escuchado a afectados, asistentes y expertos. No era algo que quería. Le tenía miedo a los hombres, primero, en principio, porque tenía miedo de que se dieran cuenta o me dieran una hostia o no sé, o me tiraran al mar. Y eso no fue todo. Ya después, cuando tuve que salir de ahí y empezar a trabajar en el ambiente de chicas de mi condición, ya fue más duro. Y ahí yo dije, no puedo con esto. No puedo, y de hecho sí renegaba del trabajo. Lo hacía por obligación, pero tenía que huir de la policía. De hecho tengo 2 tiros en la pierna, con 18 años que me tiró la policía 2 tiros y me dio en la pierna. Era represión lo que había. Nosotras había una ley que se llamaba escándalo en la vida pública.
Y por esa ley, la policía decía que era porque estábamos vestidas de chica y que era una vergüenza y que nos tenían que llevar presas, y por cuando corríamos de ellos para que precisamente no nos cogieran, nos tiraban tiros. La policía le dio 2 tiros en la pierna. Hemos escuchado a una mujer trans, se llama Carla, y lleva más de 20 años viviendo en España. Carla sufrió violencia y represión política por su orientación sexual en Argentina, su país de nacimiento, y por eso tuvo que marcharse de allí. Carla tiene 58 años, ya no es ninguna niña, como dice ella, y llegó a España con la esperanza de abrirse una nueva vida para vivirla como lo que ella es, una mujer. Pero el comienzo no fue nada fácil. Tenía miedo de estar ilegal, me daba miedo eso. Entonces traté de hacerme los papeles y conseguí un abogado que intentó sacarme los papeles, pero no, en principio no salieron, me los denegaron. Mientras tanto tuve que trabajar en la prostitución y empezar a salir por toda España, por un lado, por el otro. Pero yo estaba con un problema de mucha depresión por el tema de que yo perdí todo. Llegó, como se suele decir, con una mano delante y otra detrás, y por eso acabó en la calle ejerciendo la prostitución. No tenía papeles, ni el apoyo de familia o amigos, tampoco un hogar, nada. Su historia es la de centenares de personas mayores del colectivo que han tenido que vivir en la calle o no tienen un hogar debido a la discriminación sufrida por su orientación sexual. La LGTfobia es la primera causa del sinhogarismo dentro de este colectivo. Por cierto, en el caso de las mujeres trans, se calcula que más de un 10% se han visto obligadas a dormir en la calle en alguna etapa de su vida. Ayudar a estos mayores es la esencia de uno de los programas puestos en marcha por la Fundación 26 de diciembre en Madrid. Bueno, pues el programa Sinhogarismo es como una preocupación que vemos desde que la Fundación se hizo consciente de una realidad, porque al principio teníamos una idea de que la persona mayor LGTB pues no quería ir a residencias porque no se sentía apoyado, no se sentía entendido. Pero se nos puso en contacto el presidente de la Fundación de Alzheimer y nos dijo, oye, vosotros no tenéis deterioros cognitivos. Y yo, ¿cómo que no? Claro que tenemos deterioros cognitivos, no hay... Digo, pero claro, ¿sabes por qué? Dices que no venís a la residencia, no venís a los centros de día. Digo, ¿sabes por qué no vamos a los centros de día? Porque terminamos en la calle. Digo, porque me hizo reflexionar, ¿no? Todo eso. Cuando estás viviendo y con pareja o con familia, pues la familia, si ve que pierdes un poco el cebollo, pues te llevan al médico. Y te van acompañando. Nosotros hemos estado siempre solos, ya éramos raritas. En jóvenes, entonces mira la loca, mira no sé qué. Entonces en el barrio nadie se da cuenta, sino que y llega un momento de que tú no sabes quién eres, no sabes, nadie te ha acompañado, sino que eres mayor, que eres más rara todavía, entonces terminas en la calle. Entonces nos dimos cuenta de que muchas personas son. Y luego lo que ya nos dio en la cara, ¿no? Fueron todo el tema de las personas trans mayores que están en situación de calle, que han vivido toda la vida en la calle. Entonces tenemos a una que ha estado 27 años en el albergue de San Isidro. Tú tienes un doctorado ya, vamos. Es una historia, cómo te has institucionalizado, cómo en nuestras generaciones y nuestro colectivo ha sido pues como muy señalado, ¿no? Y muy de calle.
de decir, tú no te mereces otra cosa que estar en la calle. Entonces, bueno, eso fue un problema. Quien habla es Federico Armenteros, presidente de la Fundación. Y es que muchos de estos mayores se han quedado sin hogar porque no han cotizado los años suficientes o, como acaba de explicarnos, no cuentan con una red de apoyo familiar o social. Lo corrobora Beatriz Rodríguez, coordinadora de dicha fundación. Hay muchísimo miedo y hay muchísimo desconocimiento. Y es verdad que la población mayor LGTB además tiene una característica que también es diferente a la de la población joven, ¿no? Nosotros siempre decimos, así extrapolando, ¿no? Prefiero que me pegue a verme solo. Y eso es muy habitual, ¿no? Dentro del colectivo de mayores LGTB nos encontramos un montón de situaciones de abuso contra la persona mayor. Abuso económico, físico, psicológico, pero porque si ponen en la balanza lo que pierden y ganan con ese abuso, bueno, lo que pierden, porque ganar no ganan nada, pero lo que pierden y lo que pierden al perder a la persona que abusa, dentro de su contexto, dentro de su historia, es mucho más doloroso asumir la soledad y asumir la pérdida de esa persona, aunque sean conscientes de que esa persona les está dañando. Beatriz ha pronunciado una palabra fundamental, soledad. Y es que la invisibilidad o la vergüenza derivan en una soledad no deseada que hace de estos mayores un colectivo dentro del colectivo muy vulnerable. Volvamos a Carla. Ella también sufrió ese aislamiento o soledad que le hicieron caer en el agujero negro de las drogas y la depresión. Y el tema de la depresión y el trabajar en la prostitución me llevó a las drogas y el alcohol. Entonces, eso me creó una dependencia que me arruinó la vida. Me arruinó la vida. Eso fue lo que me arruinó la vida, porque es la etapa más dura de mi vida. Y fue ahí cuando toqué a fondo un día y me volví a sentir un día lo mismo que sentí el día que ay, perdón. Carla se desmorona cuando habla de aquella etapa de su vida. El dolor y los recuerdos siguen ahí. El sufrimiento fue demasiado grande. Ella, como muchas otras personas de su edad, fue víctima de estereotipos culturales o religiosos que la anularon como persona. Vamos a escuchar de nuevo a Beatriz, coordinadora de la Fundación. O sea, al final, en esa época estamos hablando de que existía un modelo educativo judeocristiano muy marcado, muy fuerte, un modelo de masculinidad muy marcada, muy fuerte. Estereotipada. Eso es. Entonces, al final, la educación forma parte de la personalidad de la persona. La educación forma parte de cómo entendemos y leemos el mundo. De hecho, es algo que no es inocuo para las personas usuarias. O sea, uno de los problemas que tiene el colectivo es el tema de la homofobia interiorizada, que es que ellos y ellas mismos han incluido dentro de sus esquemas esta educación, esta forma de vivir y de ver. Y eso ha generado un odio y un rechazo hacia sí mismos. O sea, que es algo mucho más complejo y además pues se habla mucho del estrés de las minorías. Claro, es que al final todo esto genera una serie de secuelas a nivel psicológico que a día de hoy sigue ocurriendo. Sí que existe una gran problemática con respecto a los intentos autolíticos. A ver, si a ti te están diciendo que tú has venido a este mundo y vas a sufrir, y te están diciendo que eres raro, y te están diciendo que no formas parte, que no tienes derecho, que no eres persona, ¿cómo no va a afectarte? ¿Cómo no va a cambiar tu forma de verte? ¿Cómo además puedes luchar contra todo esto si ni siquiera puedes decir, me pasa esto por esto? O sea, tengo intenciones o ideaciones autolíticas porque llevo toda mi vida siendo rechazado por mi familia por el hecho de ser gay, por el hecho de ser lesbiana, por el hecho de ser mujer trans. Mayores con unas dificultades concretas para las que actualmente hay muy poca atención especializada. El colectivo LGTB tiene unas problemáticas específicas y por eso nos encontramos situaciones como que deciden no acudir a residencias,
deciden no solicitar los derechos a los que tienen derecho, valga la redundancia, porque en muchas ocasiones para la población mayor del colectivo entrar a una residencia supone o bien volver a armarizarse y pasar desapercibido, es decir, volver a vestirse de quienes no son para poder tener techo, mostrarse tal y como son con las consecuencias que ello les pudiera traer, porque no olvidemos que aunque los profesionales intenten tener un posicionamiento cada vez más próximo a la diversidad, están obligados a convivir con los coetáneos y coetáneas que han recibido la misma educación y que siguen viendo como el rarito, el que no quiero, con lo cual las opciones que les quedan son, en cuanto a institucionalizarse, son esas o quedarse en la vivienda. Quedarse en la vivienda hasta que llega un momento en el que ya no es viable. Pero el problema es que cuando entra la fundación en marcha, en conocimiento del caso, muchas veces estamos ante situaciones de pérdida que ya no son recuperables. Conscientes de esta problemática, en la Fundación 26 de diciembre, como explicaba al comienzo de este reportaje Fede, su presidente, tienen en marcha una iniciativa de pisos tutelados en los que conviven este perfil de mayores. Y Carla es una de ellas. Hace 4 años, y gracias a dicha fundación, pudo reconducir su vida, volver a sentirse persona y ser feliz. Yo vivo aquí en Embajadores, en la calle Embajadores, aquí a la vuelta, con una compañera y un compañero. Y nada, es que nosotros tenemos una convivencia normal, como de 3 personas que viven en un apartamento y ya está. Y nada, yo sigo trabajando y me encanta mi trabajo. Yo me dedico a la limpieza de colegios y a hacer limpieza general en empresas y eso. Y son las empresas las que me contratan por mi trabajo. El trabajo para mí es salud mental y física. Me hace sentir bien y es que me encanta. Me encanta subirme al metro, ir a trabajar y estar con la gente en el metro y no me gusta estar encerrada en casa, no me gusta. Desde hace 3 años festejo de vuelta a mis cumpleaños. Todos los años hago una fiesta y vienen todas mis amigas, que la mayoría son mamás y traen a sus hijos que son como mis niños, ¿sabes? Y los estoy viendo crecer y claro, a mí me encanta. Es que eso es lo que me gusta a mí. Yo estoy acostumbrada a una vida familiar y eso me encanta. Soy muy feliz con muy poco. Yo no necesito muchas cosas, ¿sabes? Para ser feliz. Siempre digo que soy humilde porque desde pequeña fui humilde. Vengo de una familia muy humilde. Entonces, como me crié no con riqueza, entonces para mí poco es mucho. Ahora mismo me encanta eso. Todos los años festejar mi cumpleaños y que vengan mis amigos y mis amigas y que estemos juntos y en armonía y nada y ver que mi vida cómo ha cambiado, que de entrar solamente a los bares a beber y después al otro. Ahora puedo estar reunida con cualquier persona normal en una fiesta y no tener toda esa vida tan turbia que tenía. Just come home. El pasado 26 de marzo se clausuraba en Sevilla Andalesgai, el festival de cine LGTBIQ+, que organiza la Fundación Triángulo. Durante los 10 días que ha durado esta 19ª edición, se han proyectado más de 50 películas de 18 países distintos. La producción belga Close, de Lucas Dont, y la canadiense Something You Said Last Night, de Louis Philippe, han sido las grandes ganadoras del certamen. Este año el Andalesgai se presentaba con el lema «Déjate querer».
Andrés Vega es el director del festival. Originalmente esto estaba pensado también como una campaña de sensibilización, y aprovechando que durante el festival tenemos como más repercusión en medios y en varios espacios publicitarios y de diálogo de la ciudad, queríamos hacer un poco aprovechar los recursos, ¿no? y hacer esta doble acción, como quien dice, aprovechando también eso de que el alcalde de Sevilla dijo unas declaraciones como que Sevilla era la ciudad de los besos y los abrazos, tomándole un poco ese testigo y aprovechando también pues eso, que ya no tenemos mascarilla, que nos podemos besar tranquilamente, pues queríamos hacer eso, un cartel como muy vistoso en el que los besos y el amor fuesen el centro. En esta edición se pueden destacar 2 ciclos, uno de cine africano y otro de cine experimental. El premio Andalesgai Queer 2023 ha sido para la Dani, nuestra invitada del episodio pasado. Escuchamos a Andrés Vega y a la Dani. Es el premio Andalesgai Queer 2023 porque a través de su identidad no binaria, de sus canciones y de su trabajo, ¿no? y visibilidad, pues también ha revolucionado un poco las redes sociales, un poco el panorama de la música, porque le da la vuelta a géneros como el reggaetón, que tradicionalmente es un género como muy machista y como muy de roles de género muy marcados y de dominación, pues le da un poco esa vuelta y creemos que hace un gran trabajo en ese sentido. Me sigue explotando la cabeza. Pues eso, al final yo lo hago todo de forma natural y que alguien me pueda ver como un referente me parece increíble. Vamos ya con el palmarés. El premio del público al mejor cortometraje ha sido para Amo cada átomo de tu cuerpo. Te tengo que contar algo. Oye, Cinti, ¿y Javi? ¿En serio? Aparte de que es un trabajo rodado aquí en Dos Hermanas, en Sevilla, es un trabajo muy tierno en el que trata un poco temas desde la amistad, los primeros amores, el cómo decirle a una persona, ¿no? que sientes algo más por ella. Trata el tema de la complicidad en la familia, ¿no? Entonces son como muchas cosas muy bien tratadas, también técnicamente muy bien hecho, y es un trabajo que te va metiendo en la historia y te mantiene también cierta intriga, ¿no? Hasta el final de qué está pasando realmente entre las protagonistas. Nos llena de orgullo que un trabajo de aquí, ¿no? Hecho en nuestra tierra, se lleve el premio de un público tan cinéfilo y tan específico, ¿no? El premio del público al mejor documental ha sido para Casa Susana, de Sebastián Liffier. Now, for reasons which will become very clear, we're going to use first names only. Would you please introduce yourselves? Es la historia en torno a un refugio, ¿no? En una casa de campo en el que personas trans de los años 50 y 60 se reunían un poco secretamente, pero bueno, a través de vínculos, ¿no? De conocidos, del boca a boca, ¿no? De poco ámbito underground, ¿no? De la transexualidad y del travestismo de la época, cuando todavía se estaban definiendo, ¿no? Las palabras y se estaban creando, ¿no? Espacios de libertad no muy evidentes, ¿no? O sea, a través de las protagonistas pues se creaban reuniones en las que las personas se podían travestir, podían hablar muy abiertamente, ¿no? De cuáles eran sus procesos, y encontraban espacios de empoderamiento que después, pues algunas de estas personas daban el salto y se visibilizaban públicamente. El premio del público al mejor largometraje, así como la mención especial del jurado, fueron para Close, de Lucas Don, pues probablemente uno de los directores con más proyección en el actual panorama cinematográfico. Me quedo a dormir con Remy. ¿Volverás algún día a casa? Puede. Estamos viviendo una nueva ola de agresiones y de violencia hacia personas LGTBIQ+. Esta película lo refleja muy bien el inicio, ¿no? de esos procesos de bullying y de discriminación, como algo que a lo mejor puede ser como pequeñas bromas y pequeñas cosas, para una persona que está viviendo su proceso de sexualidad, pues se le puede hacer un mundo y puede llegar a plantearse escenarios incluso de quitarse la vida. Y Lucas transmite eso muy bien en la película, con una fotografía y una sensibilidad brutal, y es como una vuelta, ¿no? a esos personajes, ¿no? En su juventud, a esas relaciones familiares y a cómo personajes encerrados en un momento, en un proceso de discriminación, pues toman decisiones muy drásticas y muy dramáticas, pero que la refleja con
sutileza y con una sensibilidad exquisita, ¿no? Y la película ganadora, que fue por cierto la que inauguró el Les Gay Cinemat, fue Something You Said Last Night, del director canadiense Louis de Philippe. Es en un entorno en el que la familia tiene totalmente asimilado y apoya totalmente el proceso de transición de la protagonista. No tiene ningún conflicto en la familia, sino simplemente que más como consigo misma, ¿no? De que está viviendo ese proceso de una forma un poco particular. Nos parece muy interesante esa visión, que no es la habitual. Muchas veces, como por ejemplo pasa con Lucas Don o con otras muchas cintas sobre temas LGTBI, el conflicto suele ser el núcleo de la cinta, y sin embargo aquí no es un conflicto externo ni una problemática especial, es simplemente el proceso interior, que es lo que te muestra y es lo que te enseña también, ¿no? Te lleva de la mano de un conflicto interior que nos parece muy muy interesante. Us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Jesús Bastante es periodista y escritor, y es el director del suplemento Religión Digital del diario.es. A él le hemos pedido nuestra columna de cierre en torno al tema que hemos tratado en este episodio. ¿Cómo se compatibiliza ser cristiano con pertenecer al colectivo LGTBI? La Iglesia Católica tiene un problema con la sexualidad, también con la homosexualidad, pero fundamentalmente con todo lo que suene a sexo y a represión, porque la doctrina tradicional de la Iglesia es una doctrina represiva y que no entiende que el sexo forma parte de la vida, el placer también. Y es hora de cambiar esto. El Papa Francisco está tocando estos aspectos, sobre todo está cambiando el foco, ya no lo ve todo como un absoluto problema de locos que tendrían que curarse, como sucede con las terapias de conversión, y lo está planteando como una realidad que existe y ante la cual la Iglesia tiene que dar una respuesta. Queda muchísimo por hacer y la Iglesia tiene que hacérselo mirar, tratar a los homosexuales como ciudadanos de primera, también en la Iglesia reconocer sus derechos y trabajar junto con ellos, con bendiciones, con matrimonio, con sacerdocio, como hijos e hijas e hijes de Dios. Hasta aquí el episodio 25, el episodio de nuestro primer aniversario, Soplada de Vela. Vamos a despedirlo deseándonos nosotros mismos que cumplamos muchos más, y lo hacemos en compañía de quienes nos han ayudado en la producción, en la redacción y en la realización de este episodio número 25. Beatriz Nogal, Luis Ángel Cabrera, Alicia Blanco y Juan Carlos Fernández. Nos volvemos a encontrar en 2 semanas, Nerea. Hasta dentro de 15 días. Lo normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Guión y producción, Tony Quart. Realización, Carlos Nicolás. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas. Cadena SER. La radio.